Raquel Romero sigue siendo más noticia por lo que en torno a sus cargos políticos se refiere que por las que genera su consejería. Hace pocas semanas, porque era expulsada de Podemos y se abría así el debate de si era tránsfuga o no y, en consecuencia, si el gobierno estaba sustentado por una tránsfuga. Y ahora, porque su compañera de grupo parlamentario, Enar Moreno, ha solicitado a la mesa del Parlamento, a petición de Podemos, que sea expulsada del grupo mixto. Veremos a ver en qué acaba este nuevo episodio del que existe un antecedente en Andalucía, también con Podemos, ahora en manos del Tribunal Constitucional. Aunque ella no se considera una tránsfuga, no, por supuesto que no. Lo cierto es que cada vez son más las voces que la califican como tal. La oposición. Usted es una tránsfuga de manual. Usted está a la sopa boba. ¿Está incumpliendo usted el pacto antitransfugismo que tienen firmado tanto Podemos como el Partido Socialista? Porque es una clara tránsfuga y por eso nosotros no vamos a dejar de decir que este gobierno está sustentado con una tránsfuga. Y ahora la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, la calificaba como tal tras recibir una comunicación de la coordinadora autonómica de Podemos en La Rioja, Arantxa Carrero, en la que le indica que Romero ha causado baja como afiliada y ya no pertenece al partido político en cuya candidatura concurrió a las elecciones, por lo que ha pedido a la mesa de la Cámara que Romero adquiera la condición de diputada no adscrita. Pues nosotros consideramos que es a Podemos a quien le corresponde tomar decisiones en ese sentido y por tanto pues hemos seguido sus indicaciones y hemos hablado de un tema evidentemente parlamentario y hasta allí vamos a plantearlo para que la mesa se posicione mañana. El gobierno, por su parte, sigue defendiendo el buen estado del pacto. Que hay que separar el ámbito parlamentario y la relación entre partidos con el acuerdo de gobierno. Y de momento tampoco está sobre la mesa su cese como consejera, ¿no? Por tanto. Efectivamente, la estabilidad está garantizada. Pero yo no voy a darles el placer de que el primer gobierno de izquierdas en tanto tiempo se rompa por las presiones, ni de unos ni de otros. Y ahí la responsabilidad en este caso será de la presidenta, que es quien nombra, quien pone y quita consejeros. ¿Estaría el Partido Popular dispuesto a dar estabilidad a un gobierno en minoría? Si llegase este caso y la presidenta diese el paso, el Partido Popular iba a estar ahí. La cuerda se tensa más sobre la consejera, que parece quedarse cada vez más sola. Sigue contando con el apoyo del Gobierno y del Partido Socialista, que defiende el pacto a toda costa. Su cumplimiento, aseguran, es su única prioridad. Su ruptura, han dicho, es algo que los ciudadanos no comprenderían. Bien, pues con este asunto comenzamos la mesa de debate de los portavoces parlamentarios en el Parlamento de La Rioja. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pablo Baena, portavoz del Grupo Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches. Enar Moreno, Grupo Mixto Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches. Y Raúl Díaz, Grupo Parlamentario Socialista, también portavoz, buenas noches. Hola, Óscar. Bienvenidos a los cuatro a esta mesa de debate. Comenzamos con un nombre propio que se repite mucho en las últimas semanas, que es el de Raquel Romero. Tengo a mi izquierda a Enar Moreno, que es precisamente la que protagoniza en parte esta noticia de hoy, porque eres tú la que has formulado la solicitud de expulsión de Raquel Romero del grupo parlamentario. Sí, no es protocolariamente, no digámoslo es tanto, así. Sí, no es tanto, bueno, yo creo que no soy tanto protagonista, creo que la protagonista es quien ha sido expulsada de su partido y ha decidido no entregar el acta, pero en cualquier caso sí que efectivamente el escrito lo he presentado yo porque, bueno, como seguramente todo el mundo sabrá, pues soy la que comparte el grupo con ella y porque así me lo ha indicado Podemos. Creo que las declaraciones que he hecho desde el minuto cero es que a quien corresponde ejercitar las acciones correspondientes es al partido que ha tomado las decisiones con respecto a esta señora. Así que tengo que decir, ante las declaraciones que ponías, que a mí hay cosas que de verdad me chirrían, ¿no? Que una persona que se presentó por una lista, por una coalición electoral que decidió desde el minuto cero actuar unilateralmente sin responder ni a su partido, ni a la coalición, ni a los militantes, ni a los votantes, y que ahora pretenda hacer pivotar sobre su persona la estabilidad de un gobierno. Yo coincido con ella, desde luego no hay que dar excusas, por eso lo que tendría que hacer es dar un paso a un lado
y en ese sentido, bueno, pues la responsabilidad la tiene ella, pero sobre su espalda, desde luego, no va a estar el mérito de haber conformado un gobierno, que no nos olvidemos, que votó 2 veces no sobre la investidura de un gobierno de izquierdas porque no le daban lo que ella quería. Me imagino, por seguir con usted, antes de dar la palabra al resto de los grupos, de los portavoces de los grupos, me imagino que aunque usted ha formulado la petición en representación de Podemos, sí, la veo totalmente decidida a votar a favor de la expulsión o de manifestarse en la mesa de la Cámara en ese sentido. Sería una cuestión pues incongruente, ¿no? Presentar un escrito, aunque sea en petición de otros, y luego votar en contra. Yo siempre he dicho que a quien le corresponde tomar las decisiones es al partido político bajo cuyas siglas concurren las elecciones, y por tanto yo voy a hacer lo que se me ha indicado hasta las últimas consecuencias. Además, coincido con la decisión que han tomado, en el sentido en que yo creo que hay que ser también valientes y contundentes en el sentido de ese cumplimiento del pacto antitransfugismo. No podemos escoger ese pacto para tirárnoslo los unos a los otros, y que tenemos que ser responsables todos y cada uno de nosotros con ese combatir el transfugismo que tanto daño hace a la política. Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, posicionamiento de su grupo mañana en la votación a la solicitud que ha cursado el Grupo Mixto. Sí, bueno, eso es algo que decidirán mis compañeros del grupo parlamentario presentes en la mesa, que es Jesús Mari García, el presidente, y Teresa Vivendas, la secretaria primera de la mesa. Y bueno, la posición, ¿no?, el posicionamiento que ha tenido el Partido Socialista en este caso, pues es desde luego de un claro respeto a las organizaciones políticas que están obviamente implicadas, ¿no?, y afectadas, podríamos incluso decir, sobre esta situación, ¿no? Yo creo que es importante ver, pues efectivamente, cuál ha sido ¿no?, el posicionamiento de Podemos, ¿no?, a la hora de expulsarla. Entonces nosotros, una decisión que tiene que ver dentro del ámbito de ese partido, solo nos queda respetarlo, y por otro lado, ¿no?, está el ámbito de la responsabilidad que también tenemos efectivamente con ese acuerdo de gobierno del que hablaba Henar, ¿no?, suscrito por ambas formaciones, por Izquierda Unida, por Podemos y por el Partido Socialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante destacar, ya lo decía también el portavoz del Gobierno, Alex Dorado, pero también el propio Podemos como partido, ¿no?, que sigue respaldando ese acuerdo de gobierno. De hecho, el Partido Socialista ha pedido pues una reunión para seguir cultivando y trabajando ese acuerdo de gobierno que creemos que desde luego ha ido funcionando, ¿no? El cambio en La Rioja funciona después de 24 años de políticas del Partido Popular. Es un pacto en el que por la izquierda da más progreso y da más desarrollo económico a nuestra tierra, que ya lo venía necesitando. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, posicionamiento del PP mañana. Pues vamos a ver, yo creo que, como ha dicho el señor Díaz, yo creo que es importante ser respetuosos con los tiempos, ser respetuosos también con los órganos, con las personas que están dentro de los órganos, y entonces daremos las explicaciones a su debido tiempo. Ahora bien, dicho esto, no hay que olvidar que el primer partido que en sede parlamentaria denunció este escándalo fue el Partido Popular, y precisamente fue quien les habla en una sesión en la cual se aprobaba la ley que regulaba el Consejo Económico Social. Dediqué parte de mi intervención a desgranar qué es lo que estaba pasando, y fuimos los primeros en llamar las cosas por su nombre y decir que la señora Romero era una tránsfuga de libro. Eso, los primeros que lo dijimos. También quiero decirlo, para ser justo, bueno, que critiqué a la señora Moreno porque entonces no manifestó públicamente una situación que a nuestros juicios era pues, de todo punto condenable, pero sí que es cierto, a la vista de los días y del tiempo pasado, bueno, pues que ha tomado las decisiones, y eso pues le honra y hay que decirlo. Pero más allá de esto, yo creo que esto, como dicen los economistas, ya está descontado. Yo creo que esto es algo que ya, pues ya nos podíamos suponer. Y yo sí que quería poner el centro y poner en el epicentro del debate a quien es la máxima responsable de todo esto, que no es solo la señora Romero, sino que sobre todo es la señora Andreu, que es la protagonista del descrédito que está sufriendo La Rioja. Ella es la protagonista porque ha amparado a tránsfugas y hasta el día de hoy sigue amparando a tránsfugas, y además ha manifestado públicamente su voluntad de seguir amparando a la tránsfuga Romero. Ella también es la protagonista del sonrojante caso del nepotismo, ¿verdad?, de la contratación a dedo de altos cargos del Partido Socialista en la empresa pública La Rioja 360, y por lo tanto la que tiene un problema con la honestidad y la ejemplaridad es la señora Andreu, que ella y solo ella puede resolver.
Y lamentamos, en ese sentido, que claro, con todo esto, con todo este elenco de noticias, la señora Andreu esté dedicándose más tiempo a lavar su imagen y la imagen del gobierno que preside que a gestionar los problemas que realmente nos preocupan a los ciudadanos, que son la inflación, cómo gestionamos la crisis, las subidas de precios, cómo nos enfrentamos a la subida indirecta y directa de los impuestos, cómo gestionamos el crecimiento desmedido de las listas de espera, la carencia de médicos, en fin, esas cuestiones que nos preocupan a todos. Es más que suficiente, no obstante, no ha respondido a la primera pregunta. Sí, le he dicho que tenemos que ser respetuosos con los tiempos y respetuosos con los órganos y con las personas que lo forman ahí, mesa incluso, y que en ese sentido hemos sido la primera formación política que en sede parlamentaria ha denunciado y en esta públicamente mesa siempre ha sido respetuoso con los tiempos. ¿Nunca ha avanzado nada de lo que al día siguiente iban a hacer ustedes en el Parlamento sobre Pues algo? No lo sé, si se refiere a algo concreto me lo dice, no sé. Pero en fin, me ha preguntado una cuestión y yo la respondo. Tenemos que ser respetuosos con los tiempos y respetuosos con los órganos y respetuosos con las personas que forman esos organismos. Pablo Baena, posicionamiento de Ciudadanos. Sí, bueno, lo primero, buenas noches. Creo que esto es un asunto que es grave, porque honestamente la señora Romero, la consejera de Igualdad del Gobierno de La Rioja, la consejera de Andreu, pues la realidad es que es una tránsfuga, pero es que esto no es que lo diga yo, es que lo dice el pacto antitransfugismo que tiene suscrito el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, el Partido Popular. Quiero decir, el propio pacto, Izquierda Unida también lo tiene suscrito. Señora Morena, que no he empezado ni mi intervención y ya me está usted interrumpiendo. Caramba. Bueno, en cualquier caso, todos los partidos políticos que formamos parte del arco parlamentario en el Parlamento de La Rioja tenemos suscrito un pacto antitransfugismo que define lo que es ser una tránsfuga, y es que Raquel Romero es una tránsfuga de manual conforme a ese pacto. De hecho, la semana pasada en el propio pleno, claro, dado que parece que la presidenta del gobierno no comparte que su gobierno está sustentado por una tránsfuga, yo le entregué a la presidenta del gobierno una copia del pacto antitransfugismo pidiéndole que atendiera al literal del mismo para de esa manera tomar decisiones éticas, porque nosotros entendemos que no es ético que el gobierno de La Rioja esté sustentado por una persona que se ha convertido en una tránsfuga. Y por mucho que diga, voy concluyendo, por mucho que diga el señor Garrido, nosotros lo dijimos, bueno, la realidad es que aquí lo ha dicho todo el mundo, excepto el Partido Socialista. Todo el mundo ha coincidido en que, conforme al pacto antitransfugismo, Raquel Romero es una tránsfuga, por lo tanto hay que decirlo, una persona que además está a la sopa boba con todos sus enchufados en la consejería y costándonos un dineral. Y como apunte, decía el consejero, el portavoz del gobierno, el señor Dorado, he apuntado aquí, hablaba de que hay que separar el ámbito parlamentario del gobierno. Pues creo que no. Porque de hecho Raquel Romero es consejera del Gobierno de La Rioja porque es diputada en el Parlamento de La Rioja y esa consejería es un pago por el voto de Raquel Romero en el Parlamento. Por lo tanto, con nosotros ese argumento desde luego que no cuela, y Raquel Romero debe ser reprobada como consejera y tiene que ser cesada como consejera del Gobierno de La Rioja. La semana que viene, como sabéis que tenemos pleno, llevaremos una iniciativa en este sentido y esperamos el apoyo de todos aquellos diputados que piensan que efectivamente Raquel Romero es una tránsfuga. Señor Garrido, es que me quedo con la curiosidad de saber, igual es que dan una sorpresa mañana o algún otro día, o igual no. Lo que quieren decir, lo que quieren anunciar en su momento, sea que el Partido Popular le ofrece en sede parlamentaria al Grupo Socialista el apoyo a las iniciativas legislativas necesarias para dar estabilidad al gobierno, comprometiéndose a ello. Si cesa Raquel Romero, no lo sé. Señor Gale, no complique cuestiones que son bastante claras y bastante evidentes. En primer lugar, le reitero, lo digo porque el señor Ceniceros en este programa, donde está sentado el señor Díaz hace digo que los primeros que denunciamos públicamente este asunto fue nuestra formación política. Eso está claro. Es más, con similares argumentos a los que hoy ha dicho el señor Baena, exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo entiende que la señora Romero es consejera del Gobierno de La Rioja porque es diputada. Y punto. Y lo que está haciendo la señora Andreu es, en ese sentido, asegurarse un voto que necesita para mantenerse en el poder. Y por eso realmente el epicentro de todo este afer radica en la señora Andreu y lo que la señora Andreu debe hacer. Ya está, pregunta respondida. Y a partir de ahí es evidente que el Partido Popular, en beneficio de toda La Rioja, ha ofrecido pactos al gobierno de La Rioja. Pero no ahora.
hace mucho tiempo, sin ir más lejos, en el último debate del Estado de la región. Pacto por la natalidad, pacto por la educación, pacto por la rebaja fiscal, pacto por la gestión de los fondos europeos. Pero una cosa son los pactos y otra cosa es asegurarle la estabilidad para el año que queda. Bueno, estos son los aspectos vitales y esenciales que necesita La Rioja. Pacto por las infraestructuras. Estos son los elementos esenciales. Señor Baena, me ha pedido la palabra para La Rioja. Un matiz, señor Baena, comente y le damos la palabra al señor Díaz y la señora quería Moreno. decir una cosa muy concreta. Antes ha dicho la señora Moreno que hay que ser valientes y contundentes, y creo que en este caso sin ninguna duda estoy de acuerdo con ella en lo que ha dicho, porque creo que el comportamiento ético es fundamental. Por lo tanto, nosotros esperamos que la semana que viene, cuando llevemos al Parlamento la reprobación y el cese de la señora Romero como consejera del Gobierno de La Rioja, haya ese apoyo, y en ese sentido también le pedimos valentía y contundencia al Partido Popular, dado que hace algo más de un año llevamos una iniciativa para pedir la reprobación y el cese de Raquel Romero por aquello del Sojuela Gate, todo el mundo lo recordará, y en aquel momento pues no hubo valentía por su parte, se abstuvieron, pero yo estoy seguro de que en esta ocasión van a apoyar la iniciativa. Yo le daba la palabra porque pensaba que iba a hacer algo respecto a lo que le preguntaba el señor Garrido, y a lo mejor esperaba una respuesta parecida por Ciudadanos, pero es que se ha adelantado usted a la segunda intervención antes de que la tuvieran la réplica la señora Moreno y el señor Díaz. Señora Moreno. Sí, bueno, yo creo que eso también es transfugismo, ¿no? Pretender que una persona que ha sido expulsada de un partido como consecuencia de su cese se cambien las políticas por las que quiere el señor Garrido o el Grupo Popular, eso sí que es transfugismo, porque eso efectivamente también encuadra perfectamente en lo que dice el pacto antitransfugismo, que es cambiar la correlación de fuerzas en beneficio propio o en beneficio de unas políticas concretas que no son las que los ciudadanos votaron. Sin más ni más. Digo por esto de que ese ofrecimiento de yo le ofrezco llegar a un pacto en los términos que a mí me interese, pues bueno, es un pacto, al menos reconozcamos que envenenado. Y yo sí que estoy de acuerdo con el señor Dorado, con el portavoz del Gobierno, en cuanto creo que hay que separar evidentemente las cuestiones, porque aquí quien tiene la capacidad y la posibilidad de interpretar el pacto de gobierno somos los partidos que lo suscribimos, y no las interpretaciones que quieran hacer desde la derecha, o las utilizaciones que quieren hacer maniqueas para desestabilizar efectivamente un gobierno y sus políticas. Y la realidad es que yo considero que desde luego la actuación de Raquel Romero no es ejemplar, que encuadra en la situación de tránsfuga, pero entiendo que le compete, como lo he dicho desde el primer momento, a su partido exigir qué consecuencias tiene eso sobre la estabilidad de un gobierno. He de decir que el gobierno en este momento tiene estabilidad, y tiene estabilidad porque la manera de llegar a estabilidad en política es llegar a acuerdos políticos en lo sustancial y en lo sustantivo, y en ese sentido pues en esa línea vamos a seguir. De hecho, hoy mismo recibía yo una llamada de Concha Andreu, y tendremos una conversación esta noche para hablar de política, que es para lo que desde luego Izquierda Unida vino a esto, y no vamos a entrar en determinadas argucias, porque no tienen otra cosa, ¿sabes?, que venir aquí a decir, no, es que yo voy a presentar una reprobación, y ya lo dice el señor Baña, ya he presentado 17, no sé cuántas habrá presentado ya, o decir aquí que los cargos de la Consejería de Igualdad están nombrados a dedo. Reitero, como todos los cargos de las consejerías de cualquier gobierno, de los de este y de los de anteriores, porque los cargos, ¿puedo acabar de hablar? Bueno, los cargos a dedo, los directores generales están a dedo en todas las consejerías de estas y de todos los gobiernos. Lógicamente son lo que se llaman cargos de confianza política, y se designan a dedo. Bueno, en ese sentido están trabajando, no a la sopa boba como creo que el señor Díaz todavía tiene una intervención en lo que llevamos de programa. Creo que en ese le corresponde la réplica. Y por último, en cuanto a la proposición de ley que anuncia el señor Baena, pues evidentemente a la hora de analizarlo se analizarán desde luego las distintas organizaciones y se tomarán las posturas al respecto. Señor Díaz, su turno, si quiere replicar algo de lo que han comentado sus adversarios políticos. Sí, me hacía gracia porque estaban hablando de antecedentes, ¿no?, el señor Garrido y el señor Baena, y recuerdo que en este mismo plato, la última vez que se habló de transfugismo, ¿no?, o la primera, se acabó marchando el señor Baena, ¿no?, del plato, con lo cual me alegra de que vaya por otros términos el debate.
Yo creo que es verdaderamente importante, ¿no?, hablar de algo que estaba diciendo ahora justo Henar, ¿no? Porque es verdad que el pacto antitransfugismo dice muchas cosas, pero en su adenda tercera, en el artículo primero, dice literalmente que el transfugismo es una forma de corrupción que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas, ¿no? Y en esto es precisamente lo que nosotros consideramos que no puede ocurrir, porque efectivamente el mandato popular de la voluntad del pueblo riojano, expresado en mayo del 2019, era cambiar las políticas del Partido Popular, los 4 últimos años sustentadas también por Ciudadanos, ¿no?, y aplicar el programa de gobierno, ¿no? En eso es en lo que nos estamos esforzando Izquierda Unida, el Partido Socialista y también Podemos, y en eso es en lo que nosotros vamos a seguir. También me parece que falta que pongan aquí, ¿no?, pues en producción, pues unos corazoncitos cuando la derecha habla, pues bueno, de estabilidad o de decencia institucional o en las instituciones, cuando de los 4 gobiernos de la derecha coaligada entre Partido Popular y Ciudadanos en este país, los 4 han saltado por los aires antes de que termine el mandato electoral. Los 4. Es decir, empezamos, lo recordamos bien, por Murcia, donde efectivamente sí que se alteró la mayoría expresada, ¿verdad? Y fueron expulsadas. Fuga de tu gobierno. Sí, Pablo, que yo he escuchado todas tus aseveraciones, ¿verdad? Y con respeto, entonces tú escuchas las mías, aunque no te guste oírlo. Empezó con Murcia, donde efectivamente los que firmaron una moción de censura para cesar al presidente acabaron teniendo un puesto a cargo del que quería, ¿no?, del que querían cesar, ¿no? Luego lo vimos como pasó también en Madrid, ¿no? Saltó todo por los aires para cambiar y pactar con Vox. Recientemente ha pasado con Castilla y León y ha pasado ahora, ¿no? Lo estamos viendo también con Andalucía. Por tanto, que hable el Partido Popular y Ciudadanos de estabilidad, pues nos tenemos que reír, porque insisto, es que sus 4 gobiernos, los 4 han saltado por los aires. Con lo cual, yo creo que tenemos que ponderar muchas veces, ¿no?, las aseveraciones, ¿no?, y las afirmaciones que hacemos, y como digo, desde luego el Partido Socialista lo que quiere es cultivar y seguir cultivando ese acuerdo de gobierno, porque está firmado por 3 formaciones políticas que lo siguen compartiendo y, como digo, cultivando. Creemos que es beneficioso para la ciudadanía riojana y es, desde luego, en lo que el Partido Socialista va a estar centrado. Señor Garrido. Sí, yo por centrarnos a lo que pasa en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de lo nuestro, ¿no? Que realmente lo que más conocemos. A veces, sí. Pero, bueno, muy bien. A ver, vámonos a la cuestión que dio el presidente del Parlamento. Claro, yo entiendo los esfuerzos dialécticos del portavoz del Partido Socialista para justificar algo que difícilmente se puede justificar. Y en ese sentido recordaban las palabras de la propia presidenta del Gobierno, que fue entrevistada en una emisora, la cadena SER, programa de máxima audiencia, hora 25, 10:30 de la noche, diciendo literalmente que el acta de diputado es de cada diputado y que, por lo tanto, por definición, claro, nunca puede haber transfugismo, ¿verdad? Porque eso es algo que no se puede entregar. Cuando uno tiene que defender lo indefendible, se llega a situaciones tan absurdas como esta, ¿no? Yo le pensaba que le iba a decir que por ejemplaridad la señora Romero no iba a dimitir, ¿no?, que es lo que también dijeron con el caso de la empresa 360, ¿no? A ver, yo creo que es evidente que hay una crisis reputacional en el gobierno de La Rioja derivada de la acción de la señora Romero, y ella es la única que tiene la culpa de sus acciones. Ella. Ahora bien, hay que ser conscientes que la presidenta Andreu le está consintiendo esto. ¿Por qué? Porque se está beneficiando directamente de su voto. Y por lo tanto ella, querámoslo o no, está amparando y protegiendo una conducta corrupta, en este caso la derivada del transfugismo. Y fijémonos, ¿qué supone la consejería de la señora Raquel Romero? Bueno, pues la consejería de la señora Romero gestiona 12 millones de euros de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja del 2022. 12. ¿no? Gestiona 12. Gestiona, correcto. ¿Cuánto gestiona la Consejería de Sostenibilidad? 99. ¿Cuánto gestiona la Consejería de Servicios Sociales? 206. ¿Por qué digo esto? Porque estas 3 consejerías, las 3, tienen el mismo número de altos cargos, 6, entre consejeros y directores generales. Oiga, algo aquí no cuadra. No podemos tener el mismo número de altos cargos para gestionar 206 millones de euros, 6 altos cargos para gestionar 100 millones de euros, oiga, y 6 altos cargos para gestionar 12 millones de euros. Esto algo huele mal. Y concluyo. Concluya, por favor. Pero que esto también es todavía más hilarante, que es que el número de asesores de esta consejería es que es 6. ¿Cuántos son en las otras 2 consejerías? 2. Hay 2 asesores en la Consejería de Sostenibilidad y 2 asesores en la Consejería de Servicios Sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Concluya, que evidentemente por favor, está habiendo una malísima gestión de los fondos públicos
permitida y amparada por la señora Andreu, que está protegiendo estas conductas que son totalmente intolerables, hay que decirlo así. Han tenido ya 2 turnos cada uno de ustedes. Podemos tener 1 minuto cada uno si quieren replicarse en este último asunto, pero saltaremos ya a otro. Señor Baena, empezamos por usted. Sí, bueno, por un lado es que lo que está diciendo el señor Garrido no es más que el peaje que le está haciendo pagar Concha Andreu a todos los riojanos por el voto de Raquel Romero en el Parlamento, por el voto de una tránsfuga que además está en el gobierno, y por lo tanto creo que si el Partido Socialista, que yo no salgo de mi asombro al escucharles decir estabilidad, es que parece que los riojanos tengan que elegir entre tener un gobierno estable o tener un gobierno decente y ejemplar, porque lo que no es ni decente ni ejemplar es tener una tránsfuga en el gobierno. Efectivamente, la señora Moreno decía hace un momento que no es ejemplar el comportamiento de Raquel Romero, yo estoy de acuerdo con ello, por eso creo que el Parlamento de La Rioja debe reprobar a esta consejera del gobierno de La Rioja, porque no es ejemplar su comportamiento. Y por otro lado diré que es que a mí me sorprende muchísimo escuchar al Partido Socialista, que ha criticado con muchísima firmeza el transfugismo cuando son otros los que se han apoyado en los transfugas, pero es que ahora resulta que parece que lo están justificando. Es que parece que el Partido Socialista de La Rioja se coge el pacto de antitransfugismo como si fuera papel de fumar, que esto es indecente. Señora Moreno. Sí, bueno, yo tampoco creo que esto haya que repetirse mucho, Por eso es el minuto final y pasamos a otro asunto. Minuto final. Bueno, a mí me resulta curioso, ¿no?, lo que realmente se trasluce detrás de las intervenciones del señor Garrido, del señor Baena, no es otra cosa que la frustración porque esto se agote, y efectivamente esto se agota una vez que se ejecuta el pacto antitransfugismo, y no nos olvidemos que la petición la insta el grupo al que pertenecía la señora Romero, y la ejecuto yo por indicación del mismo, porque ellos realmente su frustración es que quieren seguir aquí dando vueltas a una tortilla. Mire, el pacto antitransfugismo dice, en el caso de que esto se produzca, se declararán no adscrita. Ya está. Y eso es lo que se va a hacer, porque el antitransfugismo obedece a una representación parlamentaria. Nada más. Finalizo con un segundo. El hecho de estar en el Ejecutivo o no, quien tiene la posibilidad de cesarlo conforme al pacto de acuerdo de gobierno, o de pedir a Concha Andreu que la cese, que es la única competente, es el Partido Político Podemos, que no lo ha hecho, que yo sepa, y que entiendo que no lo hará, tanto en cuanto se cumple el acuerdo programático. Señor Garrido. No le pasa el turno de voz al señor Díaz, ¿no? ¿A usted? Vale, está bien. Bueno, pues yo reitero, yo creo que lo importante es que el gobierno de La Rioja está atravesando una crisis reputacional nunca antes vista, una crisis que está implicando un deterioro de la imagen pública del gobierno, de las políticas de la señora Andreu, que la incapacitan para seguir liderando la comunidad autónoma de La Rioja. Reitero, dedica más tiempo al intentar lavar su imagen, a intentar recuperar el prestigio que a marchas forzadas está perdiendo, y de esa manera no destina el tiempo que tiene que destinar a los asuntos que realmente nos preocupan a todos los riojanos. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque estratégicamente tomó una serie de decisiones equivocadas desde el principio, y estamos pagando el precio absolutamente todos. Gracias por la brevedad. Le felicito. Señor Díaz. Sí, gracias, Óscar. Vamos a ver, yo creo que efectivamente sí que estamos centrados en gobernar. La prueba de ello es que efectivamente estamos hablando aquí de Raquel Romero cuando, por ejemplo, mañana se va a aprobar nada más y nada menos que el Real Decreto para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, que tiene medidas poco, muy importantes. No, en España con unas medidas claramente, con unas medidas. Pasen en el Congreso de los Diputados, hombre, por favor, sea un poco más comedido. Vamos a ver, lo que tienes que saber, Jesús Ángel, porque todavía no lo has dicho, que tienes oportunidad de decirlo ahora, es que qué va a hacer, ¿no?, el Partido Popular, si va a aceptar algo que claro que afecta directamente a La Rioja, lo que se va a votar mañana. Cada vez que un riojano tiene que echar al depósito de gasolina y tiene una bonificación de 20 céntimos por litro, lo vas a ver. Los transportistas riojanos a los cuales se llegó el acuerdo con 1.000 millones, eso lo van a saber. Cuando estamos diciendo que se va a topar el precio del gas que produce electricidad a 50 megavatios, eso por supuesto que se beneficia. Hay algo que has dicho, y con esas dos frases acabo, si me dejan, lo que pasa que claro, os ponéis nerviosos porque vosotros estáis a lo que estáis. Habías dicho, ¿verdad, Jesús Ángel, y he cogido palabras textuales, Andreu se está beneficiando de una práctica corrupta? Primero, fuisteis vosotros, los del Partido Popular, los que volatilizasteis. Era un minuto del señor Díaz, ha interrumpido usted también se le está yendo el minuto, pero es cierto que con interrupciones es imposible medirlo. Ya está.
porque íbamos a hablar de otro tema y no era el decreto de la guerra. Muy concentrado. Ha dicho el señor Garrido, Andreu se está beneficiando de una práctica corrupta. Lo dice alguien como el Partido Popular, que efectivamente al final salió del pacto antitransfugismo precisamente porque sois expertos en ello. Lo podemos ver en Murcia, lo podemos ver con UPN, ¿verdad? Que las dos personas, sí, con UPN, porque esa reforma laboral que también está beneficiando a todas las personas de La Rioja, a los trabajadores, ustedes hicieron que saltara por los aires. Señor Díaz, cambiamos de asunto, señor Garrido, cambiamos de asunto. Como sabrán, la semana pasada se celebró en La Rioja un congreso con 600 profesionales de toda España vinculados al mundo educativo y en el que debatieron acerca de cómo compatibilizar en las aulas la función académica y la educación en valores. Se puso especial atención a que la convivencia se alcance desde la aportación y el diálogo y no tanto por la vía del castigo. Sobre el papel suena bien, pero ¿es realista? Ayer el Partido Popular criticaba el contenido de este debate. Señor Garrido. Dígame. Le comento la... Sí, porque ustedes fueron los que formularon la... Fueron los que formularon la documentación. Sinceramente se lo digo, pensaba que iba a explayarse más a modo de introducción, me ha pillado aquí con en el cambio de papel. Ya está, al que le pido que no se explaye demasiado a usted, porque tenemos solamente 7 minutos para repartir entre todos. Sintetizo. El máximo órgano consultivo en materia educativa en La Rioja es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar realizó un dictamen sobre el anteproyecto de decreto que regula la convivencia en las aulas. ¿Y cuál es? Y voy a leer literalmente la conclusión de ese decreto, pues la siguiente, y leo literalmente, ni quito ni pongo una coma. Un documento muy poco concreto y presenta importantes carencias en cuanto a la forma de abordar los problemas de convivencia en los centros. Lo que hicimos fue denunciar públicamente estos hechos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el señor consejero se paga un congreso a costa del erario público para hacer autobombo de su gran decreto de convivencia y luego resulta que, de acuerdo a los expertos, los que saben en la materia, claro, estamos hablando de que presenta graves carencias, que hay falta de concreción, que es poco práctico, que tiene una visión simplista, que carga de trabajo a los profesores, que se olvida de los departamentos de orientación, es decir, un elenco de fallos gravísimos. Eso es lo que denunciamos ayer, eso es lo que pusimos negro sobre blanco a la espera de que el señor consejero corrija esta barbaridad. Señor Díaz, supongo que querrá usted defender la posición de su grupo en este aspecto. O no, igual no. Como estamos ya acostumbrados al Partido Popular, pues normalmente manipula que algo queda, a lo que se está refiriendo, el señor Garrido, que igual no lo sabe, ya se lo voy a decir yo, y lo sabe, aunque lo sabe perfectamente, era de un primer documento del cual efectivamente ese Consejo Escolar hizo un total de 27 propuestas efectivamente fundamentados en ese documento, del cual al final el decreto ha absorbido 22 de manera completa y el resto de manera parcial. Por tanto, hay que fijarse en el final del documento porque obviamente el desarrollo de un decreto obviamente tiene mucho esfuerzo. Ha puesto también la sombra de la duda sobre un... ¿Puedo precisar? Pero si no puedo de verdad. Déjele terminar, por favor. Déjele terminar su intervención. Es imposible, de verdad. En segundo lugar, también ha puesto la sombra de la duda sobre... se ha montado un congreso. No, mire, era el 7º congreso precisamente por la convivencia escolar. El señor Uruñuela, le guste o no le guste, es un absoluto referente justo en este marco de la convivencia educativa. Y eso lo sabe todo el mundo. Y de hecho se reunieron 400 expertos. Usted mismo tuvo la ocasión de ir a ese foro en su presentación, donde expertos, académicos, directores de colegios rurales agrupados, incluso la CONCAPA estaba a favor de la mayor parte de ese documento. Señor Garrido, por tanto, por favor, no sombre usted sospechas. ¿Y cuál es el fondo? Y con esto acabo. Óscar, bueno, yo creo que es un decreto muy importante que va a cambiar, desde luego, el modelo educativo basado anteriormente en un modelo punitivo que, a través de herramientas como el diálogo y la comunicación, pues desde luego va a generar una educación del siglo XXI para ir, desde los chavales y sobre todo los niños y niñas, ir preparándoles para ser ciudadanos. Con lo cual, en fin, vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a dejar de manipular. Señora Moreno. Mire que le gusta a los señores del Partido Popular y del Partido Socialista la grandilocuencia. Yo efectivamente coincido en que el señor Uruñuela es un experto en materia de convivencia por su trabajo, en el que ha demostrado además mucha solvencia, pero vaya, igual no es una cosa que lo sepa todo el mundo, pero bueno, más allá, yo entiendo hay que sacar pecho de lo que uno tiene como positivo, pero más allá de eso, yo creo que a este decreto, que en principio yo creo que hay que valorar
positivamente, y efectivamente en eso tengo que coincidir con lo que decía Raúl, ¿no? Pues efectivamente eso es lo que tiene el Partido Popular, que coge, o sea, los órganos consultivos emiten dictámenes para que el gobierno, en este caso, acoja lo que considera que tiene de bueno y lo incorpore a ese decreto, y en esa fase estamos. Entonces, claro, si uno coge el dictamen del Consejo Consultivo en cualquier ley, pues claro, y pones, siempre te va a poner lo que considera que tienes que corregir, y lo saco de contexto y leo aquí una frase que efectivamente, como decía el señor Díaz, pues ya ha sido incorporado, pues me parece un poco absurdo. Yo sí que creo que hay determinadas afirmaciones que han hecho algunos dirigentes sindicales y con los que yo coincido enormemente, y es que efectivamente este decreto de convivencia puede ser un buen paso, pero si no lo dotamos de los medios necesarios y sobre todo de que realmente la escuela pública, la educación pública se convierta en el eje vertebrador, para que dejemos de ir construyendo, como se viene haciendo, sobre el principio único y exclusivo de la libertad de elección de centro, que normalmente se concreta en la libertad de elección del alumnado por parte de los centros, y que tengamos centros con una composición determinada y otra con otra composición determinada, y que lo que tenemos que hacer para garantizar convivencia es tener apoyos, impulsar los servicios, los departamentos de orientación. Le tengo que pasar el turno de palabra al señor Baena, reducir ratios, aumentar profesorado de apoyo, y sobre todo, ¿cómo se resuelve? Con más democracia, que los alumnos participen en la toma de decisiones de los centros educativos. Sí, bueno, a ver, nosotros por un lado pensamos que el decreto en su conjunto es un tanto buenista, por decirlo de alguna manera, aunque sí podemos estar de acuerdo en el enfoque preventivo y participativo que el propio decreto intenta establecer, ¿no? También es cierto que, dicho esto, parece que los expertos están apuntando a que va a ser ineficaz frente a la resolución de conflictos, y eso es algo que parece preocupante cuando estamos hablando de un decreto de este tipo. Por otro lado, el decreto lo que hace es reducir el papel del régimen disciplinario, pero, y esto a mí me parece preocupante, establece disciplina no solo sobre la conducta de los alumnos, sino también sobre las emociones y sobre el pensamiento de los alumnos. Es decir, se les va a poder aplicar disciplina a los alumnos por su pensamiento o por sus emociones, y esto, desde luego, nos parece que es una injustificada intromisión y un adoctrinamiento de los alumnos. Y por último, se nos acaba el tiempo, y por último, concluyo. Y por último, creo que hay que decir que tan importante es enseñar a los alumnos a convivir como que adquieran los conocimientos necesarios para salir, cuando salgan de la escuela, al mundo y puedan utilizar esos conocimientos. Y a mí me preocupa especialmente que haya quien está empezando a olvidarse de que los alumnos adquieran conocimientos en pos de otras cuestiones. Pues muchísimas gracias, señor Garrido, señor Baena, señora Moreno, señor Díaz, por su presencia hoy, por estar debatiendo con nosotros. No es injusto. Yo pensaba que me iba a dar un turno. No hay réplica para nadie. Así que gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Por favor, ¿me quieren dejar despedir el programa? Me voy muy frustrado. Gracias, señores portavoces. Y además lo vamos a despedir con fiestas. Vamos a alegrarnos una vez más de que la normalidad parece que ha vuelto. Y al igual que estuvimos también despidiendo Punto de Encuentro en directo en Calahorra, en sus fiestas, y lo hicimos también en Arnedo, hoy lo hacemos desde Nájera, que hoy ha comenzado sus fiestas de San Prudencio. Les dejamos con ellos, les dejamos en Nájera para finalizar. Buenas noches. Y en Cordovín, este fin de semana.